Bienvenidos al consultorio de Megavisión y Diario del Pueblo. Gracias siempre a ustedes por estar en sintonía y conocer información en materia de salud con los especialistas reconocidos de la región. Hoy nos acompaña el doctor Leonardo Contreras. Él es urólogo y viene a hablar sobre la salud masculina. Hay muchos aspectos que implica el bienestar del hombre y tal vez la falta de cultura, el desconocimiento de la información y muchas veces el temor también, doctor, pudiéramos decir, porque aquello del machismo, aquello de que no, yo estoy bien hasta que no tenga síntomas, no voy al urólogo, eso se me quita con un remedio, eso se me quita con una pastilla, bueno, pare de contar. Son muchas las cosas que hay para conversar hoy con el doctor. Gracias, doctor, por estar aquí en Megavisión y bueno, los micrófonos son suyos. Bueno, gracias a ti por la invitación, Irimay. Placer estar contigo. Ya hemos tenido muchas experiencias Sí. de entrevista contigo y de verdad que, bueno, muy agradable. No, el tema de la salud masculina es un tema difícil porque, bueno, el hombre muchas veces no entiende esta situación y abordar el tema de la masculinidad, la sexualidad, el área prostática, esas áreas ya íntimas que el paciente tiene, porque Total. son como parte de su yo, de su parte interna, íntima. Entonces, bueno, es difícil, pero yo creo que a través del tiempo y de los años se ha venido masificando, la gente ha generado conciencia, sabe que en cierta manera la salud es una inversión y ha acudido con mayor, yo creo que yo he notado en los últimos años que los hombres han acudido más espontáneamente, pues. Ok. Quizás también las campañas que hemos hecho, jornadas que hacemos todos los años, un tema de generar conciencia. Pero creo que sí ha cambiado un poco, ¿no? Igual, bueno, en nuestro estado, que es un estado muy conservador, pues quizás Sí. el andino, el ambiente rural, pues es más difícil, pero aún así creo que se ha aumentado y quizás eso permite hacer diagnósticos más tempranos, ver las enfermedades más precozmente y poder atacar cualquiera sea el problema de una forma más oportuna. Siempre se habla, doctor, de la edad, Sí. la edad indicada para acudir al urólogo. Sí, fíjate que quizás lo hablamos un poquito antes, el tema de la edad del hombre puede ser a cualquier edad, porque es que el hombre, desde que es adolescente y inicia su vida sexual, quizás debiera ir al urólogo para poder ver cómo iniciar su sexualidad. He visto muchachos que me han llevado, me dicen, bueno, mira, él va a iniciar su actividad sexual, ¿cómo es la cosa? Entonces, uno lo orienta. O sea que realmente la orientación puede ser a cualquier edad, cualquier anormalidad que tenga en su área genital, en el pene, en los testículos, en trastorno para orinar, alguna infección, cualquier edad. Ahora, cuando hablamos de salud prostática, Ya cambia la cambia cosa. la cosa porque, bueno, quizás los problemas inflamatorios de prostatitis, que es una enfermedad muy común, quizás a cualquier edad, la prostatitis, que es un problema infeccioso, inflamatorio. Pero ya cuando hablamos de cáncer, el temido cáncer, es donde la edad sí importa. Porque hablar de un hombre menor de 40 años con cáncer de próstata sería un caso de publicar, ¿no? Un caso demasiado raro. Yo creo que el hombre más joven que he tenido de cáncer de próstata puede ser 40 años, pero eso es rarísimo. Pero si hay un antecedente de cáncer de próstata en la familia, incluso de cáncer de ovario o mama en la Ok. mujer, son dos variables más por el cual el hombre debe empezar en los 40 años. No dejar a los 50, que es la edad promedio de iniciar a hacerse su evaluación, Ajá. que es a los 50. Pero si hay algún antecedente de esto, hay que empezar antes. Encender alarmas inmediatamente. Encender alarma porque la genética no Sí, perdona. sí. La genética no perdona. Quizás en otros países desarrollados tenemos posibilidad de hacer unos estudios genéticos y hacer un poquito, si tenemos ese factor familiar, hacer un estudio genético para saber esa predisposición. Pero en nuestro país, pues no solamente en Caracas se hace, pero son muy costosos. Yo creo que entonces, bueno, es un tema de previsión y hacer los respectivos evaluaciones. Doctor, la autorrevisión, es muy importante conocer nuestro cuerpo, identificar nuestras partes, cada una de nuestras estructuras, más aún en los genitales, para saber si estamos frente a algo que llame la atención y que indique, oye, tienes que ir al médico, algo está pasando. ¿El hombre cómo debe revisarse? ¿Con Sí, qué frecuencia debe sí. hacerlo? La autorrevisión en próstata es muy difícil, porque Sí, eso tendría que hacerse un totalmente. examen físico, pero tendría que ser un urólogo, o sea, no, es imposible. Pero lo que siempre se invita al hombre es que se haga su antígeno prostático, que medianamente no es 100%, pero da una idea. Esta es la prueba de sangre, Y la ¿no? prueba de sangre que se hace en sangre después de todo estoy hablando, depende del riesgo, Ajá. se hace entre 40 y 50, depende del riesgo. Si no hay un riesgo familiar, 50.
es una prueba sanguínea que nos da una orientación. Y eso en cuanto a próstata. Pero hay un autoexamen que el hombre siempre se hace. El hombre es muy cuidadoso de su área genitales. El hombre se examina su pene regularmente, se toca sus testículos, se hace su autoexamen como ustedes, las mamás se lo hacen una vez a la semana. El hombre debe autoexaminarse sus testículos, a ver si consiguen una masa, un bulto, una dureza. De hecho, ha habido campañas, en algún momento ha habido campañas incluso de jugadores de fútbol en relación con este tema, del autoexamen, sobre todo por el cáncer de testículo, que no es tampoco despreciable, con incidencia, sobre todo en gente muy joven. Sí. Y si no se hace un autoexamen, pues pasa desapercibido y el cáncer aumenta. Ahora, en cuanto a la próstata, en cáncer de pene, por ejemplo, también, fíjate que el cáncer de pene no es tampoco una cosa tan extraña. Si hay una situación en el pene, alguna infección persistente, crónica, debe ir al urólogo, porque nos hemos encontrado gente quizás no tan joven, pero con cáncer de pene, y mira, por alguna infección previa, alguna infección no bien tratada, entonces el hombre también debe consultar porque eso da a cualquier edad. ¿Esas enfermedades de transmisión sexual pueden finalmente llegar a un cáncer, doctor? El cáncer de pene lo han asociado con el VPH, con el virus del papiloma humano. Lo que pasa es que, en cierta manera, sí ha habido alguna, no como causal, pero sí se ha notado de que algunos pacientes pudieran tener el virus. Pero el cáncer de pene tiene que más que todo ver con la higiene, con la presencia del prepucio que no baje, que no haga una buena higiene, problemas crónicos, pero eso es la relación mayor. Generalmente es personas que tienen un mal aseo, una mala higiene, y esas personas están más predispuestas a un cáncer de pene. Y esta parte es importante, doctor, y disculpe que le interrumpa porque tal vez muchos caballeros piensan que el bañarse y ya me lavé y tal, pero todo esto es un procedimiento, ¿no? Según lo que estoy entendiendo, pues es prioritario saber lavar su parte genital. Sí, por eso te decía que el niño a veces cuando viene a la consulta, o el adolescente, y el aseo genital, uno le pregunta a su mamá, mire, ¿tú le bajas el prepucio? Ajá, ¿cómo lo haces? Sí. No, a mí no me han dicho, no sabía, X. Ahí comienza el aseo genital. Y empieza el problema. Y empiezan a veces los problemas. Entonces yo creo que también los pediatras, pues muchos pediatras se lo enseñan, lo hacen como debe ser. Eso ya no se usa, ¿no, doctor? En los primeros momentos en la pediatría bajar completo, sino eso va ahora por... No, eso hay que bajar el prepucio, porque eso es parte del aseo, pues. Ok. Y eso debe bajar. Lo que pasa es que, bueno, poco a poco. Hay algunas fórmulas técnicas para hacerlo. Y los pediatras están muy familiarizados con eso, y si no, el urólogo lo puede hacer para enseñar a la mamá o al papá a hacer ese procedimiento, porque obviamente el niño pequeño no lo hace. Y si hay adolescente, pues lo hace solo. Y si en caso de que eso sucediera, no bajara, pues ver si necesita algún procedimiento quirúrgico, etc. Por eso es lo que llamamos una fimosis. Okay. Pero eso es otra circunstancia. Entonces, por eso te decía que el tema de la salud masculina implica cualquier edad, niño, adolescente o adulto. Pero claro, cuando hablamos de mayores de 50 años, pues es cuando el próstata es el número 1. Naturalmente. Sí, porque es por la incidencia, porque es el tema de que es el cáncer número 1 en el hombre, porque después de los 50 años el riesgo aumenta, porque hay una relación con la testosterona y todos tenemos testosterona, porque lo que te decía, si hay un factor familiar. Entonces yo creo que pues vale la pena hacerlo, hacer su examen y bueno, y evaluación. Evidentemente el tracto rectal es el examen más temido. Sí. Los urólogos en la actualidad tenemos muchos recursos para hacerlo, no más allá del antígeno, del tacto, hay otros recursos. Yo siempre les digo cuando me hacemos este tipo de entrevistas que vaya al urólogo. Ajá. Si no quiere que le hagan el tacto, pues el urólogo no se lo va a hacer obligado. ¿Con el antígeno es suficiente para determinar? Hay otros recursos, Ajá. Aparte del antígeno y del tacto, hay otros recursos. Ok. Pero es mejor eso y decirle al urólogo, yo no voy a hacer tacto rectal, que no ir. O sea, en la balanza es mejor, porque el urólogo no te va a obligar. Quizás te va a explicarle las bondades, el por qué, pero no es obligatorio porque hay recursos. Lo importante es ir, es tomarse la iniciativa de ir. Además que es una enfermedad o son patologías las que engloban el sistema reproductivo masculino que no dan señales, ¿no? Son silenciosas en su mayoría. Tú has dado en un punto sumamente importante. Por ejemplo, tú tienes un problema de testículo, tú sientes y vas.
Pero ¿cómo sabe el hombre si tiene un cáncer o está creciendo, empezando? No lo sabe, es una enfermedad silente. Entonces yo creo que, porque la gente piensa que si orina bien, eso no tiene nada que ver. El hombre puede orinar perfecto y tener cáncer, no tiene nada que ver. O puede orinar entrecortado Y no ser cáncer. y no tener nada. No, sino un crecimiento, una inflamación. Entonces, es un tema de consultar. Yo no creo que la conciencia que es ir. Sí, el tacto, tal, que si no. Bueno, y luego todos los están capacitados para determinar qué hacer, qué no hacer y qué exámenes pedir en caso de que lo que amerite. Exactamente qué pasa en el tacto, qué es capaz de detectar el urólogo con esta prueba. Es la sensación táctil que tiene el humano, nosotros, claro, con la experiencia, con los años, con la pericia, de tocar una glándula que a través del recto uno puede tocar si hay alguna dureza, si hay alguna, si está fija, si la próstata tiene algún nódulo, o sea, algún índice que el tacto rectal pudiera determinar. Sobre todo pensando que el cáncer de próstata se desarrolla en la parte externa de la próstata, no en la parte interna. Entonces, si está en la parte externa y yo hago un tacto rectal, a través del recto puedo tocar la parte externa. Y si puedo tocar la parte externa, puedo ver si hay alguna cosa que esté anormal. Y ahí yo te digo, ojo, sospecha, hay algo aquí, un tacto, nosotros llamamos tacto sospechoso. Un tacto sospechoso. Entonces ahí vienen los otros recursos de estudios que nos permiten hacer un ultrasonido, una resonancia, biopsia, etcétera. Hay muchos recursos ahorita. Aparte que hay múltiples tratamientos. Hay tratamientos como incluso el no hacer nada ni operar, porque hay cánceres de próstata que son muy poco agresivos. Muy lentos también. Hay algunos cánceres, de acuerdo a la histología, la característica, son muy lentos, tan lentos y tan localizados que 40% de los pacientes de este tipo en los Estados Unidos no los operan, los observan, 20 cada 6 meses, yo estoy mirando, porque la característica del tumor es de crecimiento muy, muy lento. Sin tratamiento oncológico. Sí, porque posiblemente como la expectativa de vida también de la persona, y si es un cáncer de muy poca agresividad y muy localizado, posiblemente el paciente pueda hasta morir de otra cosa. Totalmente. Y no del cáncer de próstata. Entonces yo creo que, y ahorita hay alternativas también de terapia, o sea, hay muchas cosas que no significan incluso cirugía. ¿Factores de riesgo, doctor, que predispongan a los jóvenes? El factor familiar es el número uno. Sí, totalmente. El factor familiar, los procesos inflamatorios, las dietas altas en grasas. Resulta que la gente que come muy grasoso está muy relacionado con... De hecho, los asiáticos tienen muy poco cáncer de próstata, porque tú sabes que ellos comen muy vegetarianos. Muy sanos, sí. Entonces ellos el cáncer de próstata es muy poco frecuente. Incluso se han visto que asiáticos que se mudan al occidente y cambian su hábito alimenticio, tienen mayor tendencia a formar cáncer porque cambian sus hábitos alimenticios. Entonces, esos son los factores básicamente que es más relacionado. La dieta, el factor familiar, la raza. La gente morena, tiene alto riesgo de cáncer de próstata. Entonces, si usted se ve en un cuadro como el que yo he mencionado, no, ese tiene que ir porque tiene que ir. Paciente para consulta. Eso es seguro. Ahora, también hay un tema a veces con la gente cuando es muy mayor. Hay la variable de que mi abuelo tiene 90 años. Mira, a veces yo creo que, bueno, sí vale la pena evaluarlo, pero allí los urólogos 85 años somos demasiado conservadores, porque si un hombre puede tener esa edad, quizás pueda morir de una otra cosa, más no de cáncer de próstata, y entonces, bueno, él puede ser un poco más conservador a la hora de chequearse, pero el cáncer que se vale la pena diagnosticar en la gente joven. La gente joven, estoy hablando mayores de 50, que tienen alta expectativa de vida y que uno a través del diagnóstico lo puede curar. Malos hábitos, alguna ropa interior inadecuada, inapropiada, ese malos hábitos, como hablábamos hace ratico tu compañero, el mal estilo de vida, si pudiéramos mencionarlo, en general es malo para todo. El mal estilo de vida es malo para todo, el no hacer ejercicio, el no dormir suficiente, el no comer sano, el no tomar líquido, lo que aplica para toda
la salud en general. Es un tema que con la próstata también aplica. Ok. Entonces yo creo que el tener una vida saludable no es solo por la próstata, no es solo por los testículos, Sí, sí, no en no todo. es solo por, sino yo pienso que bueno, en general debemos tener una vida más saludable. Y es que hablar de urología, doctor, o de ir al urólogo va más allá de la próstata, va más allá del sistema reproductivo masculino, porque también ustedes van hacia otras partes, Mira, ¿no? nosotros tenemos el tema sexual. El Ajá. tema sexual es un motivo muy frecuente en nuestra consulta. Los problemas de erección, los problemas eyaculatorios, son muy comunes, más de lo que uno se imagina, y gente joven. Entonces, bueno, esa es parte de la labor del urólogo, que muchas veces lo manejamos con el sexólogo. Ok. La parte reproductiva, incluso en la actualidad vamos a iniciar una campaña recientemente para promover el programa de la vasectomía, como un Ajá. programa de control de natalidad sencillo, económico, fácil, Qué bueno. para la población masculina. Es un programa que vamos a iniciar pronto junto con el sector oficial para poder controlar. Ese es un área que es de la urología. Sí, el área es muy amplia. Es muy Infecciones amplia. urinarias, Infecciones urinarias son cálculos. demasiado comunes, enfermedades de transmisión sexual, son muy comunes en nuestro medio. El tema de la educación sexual, que a veces carecemos en nuestros colegios, en nuestros liceos. Promiscuidad, doctor, Promiscuidad mucha. altísima, la promiscuidad altísima, porque bueno, la gente pues no se cuida, pues no tiene esa previsión. Eso es muy común. Sí. El trabajo del lado del ginecólogo, muchas veces el ginecólogo ve al paciente o uno lo ve y lo manda al ginecólogo, el trabajo en pareja. Los problemas en las mujeres son muchísimos, nosotros también vemos problemas de prolapso de vejiga, problemas de incontinencia en la orina, y sin hablar de la litiasis, de los cálculos es... Ay, yo el pudiera pan de decir que cada día. los cálculos es una cosa súper, súper común. Allí También, influye la alimentación allí influye muchísimo. mucho la alimentación, influye mucho la falta de hidratación, porque es que nosotros no sabemos tomar líquido, porque nosotros tomamos líquido cuando tenemos sed, Sí. pero el problema es que cuando tú tienes sed ya estás deshidratado. Tú tienes que tomar líquido regularmente, Ok. no esperar tener sed, que es el primer signo de deshidratación. Cuando uno tiene sed, ya está deshidratado. Entonces, la regular, la dieta, el ejercicio, aplica lo mismo. La obesidad cada vez es mayor y la obesidad está altamente relacionada con la litiasis. Entonces, eso da en hombres, en mujeres, incluso en niños. Entonces, es muy común la litiasis. Afortunadamente existen métodos poco cruentos en la actualidad para poder resolver ese gran problema de la litiasis. Ok, doctor. ¿Recomendaciones finales? Mira, yo pienso lo mismo. Yo creo que aquí el tema sería tener una vida saludable. Yo creo que si tú tienes una vida saludable, si tú haces ejercicio regularmente, si tú comes lo más sano posible, si tú duermes tus 6, 7 horas diarias, si tú La tratas de hidratación. evitar los problemas y tener una vida tranquila, cero estrés, yo creo que ya tienes mucho Sí. ganado, tienes un pensamiento positivo, eres proactivo en la vida. Yo creo que muchas de las cosas, yo tengo amigos con los cuales ahora, porque ahora estoy haciendo un poco más de actividad física, Ajá. entonces me dicen, mira, yo tenía problemas de tensión y el que empecé a hacer ejercicios ya no tengo. Sí, eso es Y ahí verdad. tengo problemas, amigos que me dicen, mira, yo tenía problemas de rodillas. Ajá. y- Se me y- quitaron los y iba a dolores. los médicos y ahora que estoy corriendo, no se tengo. Entonces yo creo que ahí están las soluciones. Lo que pasa es que Sí. es un tema de voluntad. Exactamente, de querer voluntad. cambiar. Entonces yo creo que allí es donde estriba todo. Una pregunta que no puedo dejar pasar. ¿Cómo no? El consumo de sal y los riñones. Sí, el consumo de sal es dañino. Ajá. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el consumo de sal porque no solamente, ese es otro tema. Ajá. Ese es otro tema, el tema de la sal y la hipertensión. Claro, es un área más del área nefrológica. Ok. Pero la hipertensión y la sal tienen altamente relacionadas y eso puede afectar los riñones. Entonces yo siempre le digo a pacientes, sobre todo que tienen cálculos, poca sal, mucha limonada, porque la limonada es protectora. Yo digo, mucha limonada y poca sal. Pero sí, ese es otro factor interesante.
para una próxima entrevista, No, doctor. como no, con mucho gusto, mucho gusto. Iván. Bueno, muchísimas gracias, doctor Leonardo, por la receptividad para favor. Megavisión, para el Diario del Pueblo, el consultorio. Hoy, como siempre, pues nosotros llevándole información y pasando revista, dirían ustedes en el Sí, argot médico. así es, así es. Ya tuvimos por aquí al hematólogo, mañana tendremos al doctor Rigi, al epidemiólogo, para hablar sobre este tema de la fiebre amarilla, Cómo no. súper importante y que Súper. está en el tapete. Sí. Bueno, no se le olvide el camino por aquí, No, doctor vale, Leonardo. estamos a la orden, con mucho gusto. Iván. Escucharon ustedes al doctor Leonardo Contreras, él es de médico urólogo, hablando sobre los cuidados y recomendaciones para la salud masculina. Ustedes estén muy pendientes de nuestra programación. Recuerden seguirnos a través de Diario del Pueblo y megavisión.ve. Esto es el consultorio. Les acompañó Irimay Hernández. Será hasta una nueva oportunidad.